Bien, hemos invitado en esta parte del programa a la congresista de Cambio Democrático, JPP, Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Esto porque se ha presentado una moción de vacancia, obviamente, contra la presidenta Dina Boluarte. Tenemos ya a la congresista Bazán en la línea. Congresista, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por el espacio. No, gracias a usted, congresista. Congresista, para los que no somos ilustrados en el tema parlamentario, por favor, primero grafíquenos usted qué es un procedimiento de vacancia, obviamente de vacancia presidencial en este caso, qué se requiere para iniciarla y luego cuál es su procedimiento hasta que llega al momento ya del propio debate, digamos, de la vacancia, ¿no? Para luego hablar del propio tema. Correcto. En el procedimiento de vacancia existen por lo menos 4, si no me equivoco, diferentes causales dentro de nuestra Constitución. Vacancia evidentemente implica elecciones nuevas para poder tener a una nueva presidenta, y lo que normalmente se ha interpretado es que después de aprobada una vacancia las elecciones son generales, es decir, habría un nuevo proceso electoral tanto presidencial como parlamentario. Pero, como bien ha preguntado usted, hay pasos previos para que esa vacancia sea admitida y finalmente aprobada. Para que esa vacancia sea primero presentada, antes que admitida y aprobada, presentada, necesita un número mínimo del 20% de firmas de los congresistas habilitados. Esto sería alrededor de 26 firmas, si mal no me confundo. Y con 26 firmas se presenta la moción de vacancia ante la mesa de partes, se tramita, se da lectura en un pleno y esta se somete a votación. La primera votación es para admitir a debate la moción de vacancia, y si es que la votación gana, es decir, se admite a discusión, se discute, y la segunda votación es para ver si se aprueba. Si se aprueba la moción de vacancia, entramos a un intermedio, no a un periodo en el que el presidente del Congreso asume o hace las veces de presidente de la República, mientras que se convoca un nuevo proceso de elecciones generales. Si es que la moción de vacancia no procede, es decir, no se aprueba, es más, en muchas ocasiones, de hecho todas las vacancias que se han presentado contra Dina Boluarte ni siquiera han sido admitidas a debate, pues simplemente se manda al archivo la moción y no pasó nada. Ya, esos dos caminos son los posibles ahora, sí. Congresista, pero la propia, digamos, procedimiento de vacancia, el propio procedimiento de vacancia, intrínsecamente contiene también la defensa, o sea, la exposición y defensa por parte del presidente en cuestión, ¿correcto? O sea, va a tener Correcto. o tendría oportunidad la presidenta Boluarte de defenderse ante el Congreso de la República o de rechazar esta vacancia. En principio hay un espacio, sí, en la cual la señora Boluarte tendría que ser notificada una vez presentada la vacancia, si es que esta es admitida a discusión. O sea, tendríamos que primero tener la primera votación de admisión. Si la vacancia es admitida, entiendo yo, la señora debiera tener su derecho a defensa. Ahora bien, eso no sucedió con la vacancia del señor Pedro Castillo, entonces hay una interpretación abierta sobre qué tanto espacio se le da al presidente en cuestión, ¿no es cierto?, o presidenta en cuestión, para ejercer su derecho a defensa. Recordemos que esto igual está en el marco de un pleno que ya ha sido convocado el día miércoles, pleno de investidura, en el que no sabemos si va a ir el premier o si podría asistir la presidenta de la República, que yo lo dudo, pero que sí implica pues la presentación de todo un gabinete, ¿no? Entonces, ese contexto es particularmente interesante por el voto de investidura que se discutiría el día miércoles. Yo no sé cómo dar un voto de investidura o cómo bancadas podrían decir que todo está bien y que confían en un gabinete liderado por una presidenta tan cuestionada, y también por el contexto de que existe otra moción de vacancia que ya también ha sido tramitada, ¿no? Que es una moción que ha presentado la bancada de Perú Libre de manera bastante incongruente a mi parecer, pero está presentada. Ahora, asumiendo que la vacancia prosperara, me queda claro que se trata solamente de la vacancia del presidente, de la presidenta, y tendríamos que ir a unas elecciones para elegir un presidente para completar el periodo hasta el 2026, el periodo constitucional, ¿correcto? En principio no, en principio la interpretación que hemos solido realizar, porque recordemos que no es la primera vez que hablamos de una vacancia, debiera ser elecciones generales. Sin embargo,
Sabemos que este Congreso pone sus propias reglas y no sorprendería que, como en el caso del señor Castillo, el Congreso quiera permanecer hasta el 2026, lo cual yo creo que sería un error. Y habría que ahí dar una lucha dentro del Parlamento para que la interpretación correcta sea lo que ya muchos hemos venido pidiendo a través de diversos proyectos de ley. De hecho, me sorprendió escuchar a la señora Boluarte el día de hoy en su mensaje a la 1 o 2 de la tarde decir que nos olvidemos de las mociones de vacancia y de los adelantos de elecciones, cuando el propio Ejecutivo, tratando de fingir algún enfrentamiento contra el Congreso, presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones al Congreso. Recordarán ustedes que la señora Boluarte dijo, acá el problema es el Congreso y si quiere la gente nos vamos todos, y hemos presentado un proyecto de adelanto de elecciones. Evidentemente, del dicho al hecho hay mucho trecho y ningún proyecto de adelanto de elecciones ha prosperado, pero mi despacho está elaborando un nuevo proyecto de adelanto de elecciones que daremos a conocer el día lunes, en aras de tratar de, como comentaba, ¿no?, luchar y pelear un poco este tema de la interna, ¿no?, en el Parlamento. Congresista, hablando de la moción de vacancia propiamente la presentada, ¿cuál es el tenor, el centro, el argumento de esta vacancia, de esta moción de vacancia? Ahí, como en toda moción, como en toda acusación, hay fundamentos de derecho y fundamentos de hecho, es decir... ¿Cuáles son los de hecho? Bueno, los de hecho creo que la propia presidenta los ha enumerado, ¿y para qué? Porque los ha enumerado sin responder ninguno. El tema de la adquisición de bienes, ¿no es cierto?, suntuarios, bienes como el Rolex, de hecho falta mencionar ahí los 14 relojes, de los cuales por lo menos 3 serían Rolex, si no me equivoco, el tema de la pulsera Cartier, que ha sacado Diario de la República este fin de semana, que también estaría valorizando, digamos, el tema de las joyas en más de $500 millones, si no me equivoco, de dólares. Y el tema con eso no solamente es poseerlo, sino cuándo se adquirió, si corresponde a los ingresos de la persona que lo adquirió, y también, por supuesto, por qué no los declaró, cuando ya se ha dicho y Contraloría ha dicho que esto debe declararse dentro del patrimonio que uno publica antes de ser autoridad, antes de ser congresista, antes de ser, por supuesto, presidente de la República y durante el ejercicio de su función, anualmente, porque anualmente hacemos una declaración de bienes, etcétera. Entonces, esto es bastante extraño. En segundo lugar, el tema de la desaparición del cuaderno de visitas, que esto también ahora la señora Boluarte dice desconocer. En tercer lugar, el automóvil, ¿no es cierto?, cerca del lugar donde habría estado ocultándose por última vez el señor Vladimir Cerrón. En cuarto lugar, y no menos importante, de hecho es una de las cosas que nos llevó a impulsar la primera moción de vacancia, estamos hablando de más de 50 fallecidos. Y ese es un hecho sobre el cual también la señora ha sido incorporada en algún momento en estas investigaciones que la Fiscalía lamentablemente está demorando. Pero ya ha pasado más de un año de esos fallecimientos y no se establece ninguna responsabilidad penal ni política hasta la fecha. Entonces, son por lo menos 4 a 5 cosas que hemos puesto en los fundamentos de hechos que la Fiscalía está investigando, pero que claramente nos dicen no hay una catadura, una capacidad moral de esta presidenta para seguir en el cargo, y por menos cosas además hemos declarado moralmente incompetentes a varios expresidentes, ¿no? Correcto, entonces se trataría en el fondo de una declaratoria, digamos, de incapacidad moral. Ese es el, digamos, sería el resumen, ¿correcto? Correcto. Hay otras infracciones que estamos planteando. De hecho, nosotros ya hemos tratado, cuando yo decía hay una lucha, hay una pelea interna, es decir, en el fuero parlamentario, nosotros hemos presentado ya acusaciones constitucionales contra la señora Boluarte y ninguna ha sido aprobada. La verdad, de las más importantes que presentamos hace por lo menos ya más de un año, fueron desestimadas, fueron rechazadas y archivadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y hoy por hoy vemos a bancadas, ¿no es cierto? He leído los comunicados de bancadas como Alianza por el Progreso, Somos Perú, la misma Fuerza Popular, entre otros, que básicamente le siguen la corriente a la señora Boluarte de victimización, una corriente que no ayuda al esclarecimiento de la verdad y lo que el ciudadano peruano de a pie por lo menos mínimamente merece en un Estado democrático es el acceso a la verdad, el acceso a la información. Y lo que hemos tenido ahora es un discurso de la señora Boluarte diciendo que la prensa se ensaña contra ella, que de repente es porque ella es mujer, y finalmente diciendo, pues, aquí yo no he cometido nada, pero al mismo tiempo mi abogado me recomienda no declarar nada. O sea, absolutamente vacío el discurso. Congresista, conociendo la correlación de fuerzas en el Congreso, que es un ejercicio que usted ya debe conocer bien por, obviamente, la experiencia ya parlamentaria, es difícil pensar, si uno asume esa correlación de fuerzas, que esta moción de vacancia va a progresar, ¿correcto? O va a evolucionar y va a ir más allá de una pretensión. No es solamente esto un intento político de decir estamos haciendo algo
en este tema, conociendo obviamente a las demás fuerzas de cómo van a votar? ¿O es que de verdad usted cree que ya hay una brecha abierta, incluso en algunas bancadas, que podrían dar la cantidad de votos para esta vacancia? Mire, hay dos mociones de vacancia y yo creo que ese hecho ya nos debe llevar a una reflexión. Una moción de vacancia que yo creo a todas luces está siendo motivada. Yo no tengo ningún problema, por cierto, de apoyarla porque en temas de fondo son muy parecidas y recogen los hechos que ya he enumerado. Pero una moción de vacancia que de todos modos es pensada de manera muy política y de manera muy conveniente, como se ha dicho, a sabiendas de que ni siquiera la bancada que la ha presentado, en este caso Perú Libre, fuera de repente a apoyarla de manera unánime. Apenas fue presentada esa moción de vacancia desde Perú Libre, uno de sus voceros, integrante de la mesa directiva, dijo que estábamos exagerando sobre el tema del Rolex. Otro congresista dijo que esto era una suerte de amedrentamiento y acoso contra la presidenta. Entonces me queda claro que las firmas y la presentación de esa vacancia no necesariamente van a ser luego coherentes con los votos y con lo que venga después. Y por eso es que nuestra bancada presenta una nueva moción de vacancia en coherencia con y buscando realmente no solamente apoyar con nuestros 11 votos, somos 11 congresistas en la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, sino también buscar genuinamente la preocupación de los congresistas que puedan apoyar esa moción de vacancia en firmas y en votos. Pero creo que también es la única herramienta que podemos pelear, como decía yo, y que podemos usar, ¿no es cierto?, para debatir en el Pleno, en el Congreso, en el fuero parlamentario, lo cual no quita que hacia afuera sea también un grito a la acción, ¿no? Un llamado a la acción, que la ciudadanía deje, ¿no es cierto?, el adormecimiento, el cansancio. Sabemos que hay muchas organizaciones sociales muy desgastadas en este régimen, pero sí consideramos que la ciudadanía es la que primero debe estar preocupada por lo que está haciendo el gobierno con su confianza, con sus votos, con sus impuestos, con el trabajo de todas las personas que hoy por hoy no tienen, digamos, ninguna manera de solventar la crisis económica y mucho menos de poder solventar y poder sortear la inseguridad ciudadana, que es algo en lo que tampoco trabaja este gobierno, ¿no? Claro, lo que sí es claro es que en el Congreso no ganan las intenciones ni los deseos, ¿no? Ganan los votos toda la vida. Sea cual sea finalmente el resultado, siempre gobiernan los votos en el Congreso. Sobre la ciudadanía, ¿cómo hacer desde un Congreso? Usted de repente me puede decir que no ha visto las últimas encuestas o que simplemente las encuestas son un tema situacional de una oportunidad, pero las últimas encuestas hablan de un Congreso que apenas tiene el 8 o 10% de aprobación por parte de la ciudadanía, igual que la institución de la Presidencia de la República. Entonces, ¿cómo hacer, cómo llamar a la ciudadanía? Obviamente, cuando digo Congreso no lo digo de ninguna manera, de manera individual, me refiero al conjunto. Por supuesto que toda regla tiene excepciones, eso me queda claro. Pero ¿cómo hacer para que los ciudadanos salgan a la calle, protesten, usen las redes sociales, reclamen? ¿Cómo hacer cuando el que me llama ya no tiene legitimidad desde mi punto de vista? Porque tranquilamente, si yo le pongo el margen de error, podrían estar en el 5%. Entonces, ¿cómo legítimamente llamar a la ciudadanía? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo empatizar nuevamente? Yo creo que a veces pecamos pensando en que, y se ha dicho antes en convocatorias a nivel nacional, que eso tiene que ser un movimiento nacional y uniforme. Creo que las últimas elecciones, la segunda vuelta entre el señor Castillo y la señora Fujimori, nos han hablado de lo tan dividido, tan fragmentado que está el país. Y yo creo que quizá una buena estrategia o un buen llamado hacia una mejor estrategia podría ser pensar regionalmente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Creo que ya hemos visto, más allá de la desaprobación del Congreso como institución y a nivel nacional, que las regiones están demostrando cada vez más su rechazo a ciertos congresistas, ¿no? Congresistas que no pueden regresar a su región, que reciben constantemente ya están vetados, las pifias, el rechazo. Hemos visto la última congresista, la congresista Medina, que regresando a su región, además intentando hacer un evento sobre la ley antiforestal, ha sido prácticamente expulsada del lugar donde iba a ser el evento. No se realizó su evento porque la gente rechaza.
que ella haya sido una de las autoras de esta ley que finalmente permite que se deprede nuestra Amazonía, nuestra foresta. Entonces, yo creo que aquí el llamado también debe ser a que las regiones puedan ejercer cierta presión y dar a entender a los congresistas que esa desaprobación no solamente es en encuestas y que muchos, como usted dice, podrán desconfiar de las encuestas, pero esa desaprobación está también en la realidad. Está en la calle. Las regiones ya... Correcto, está en las calles, está en el ciudadano de a pie, que más allá de si está interesado o no en política, de si lee el periódico todo el día, si escucha Radio Exitosa seguido o dejando un día o los fines de semana, es un ciudadano que ya no puede comprar los mismos kilos de pollo. Es un ciudadano que ya no le alcanza para terminar de comprar el arroz. Es un ciudadano que sale a tomar, ¿no es cierto?, su transporte público y le roban en la esquina el celular. O sea, esa indignación que se le traslade al congresista a nivel regional, porque creo que es la única manera de que el congresista entienda, oye, no es que estemos haciendo las cosas bien y por eso vamos a aprobar una bicameralidad que nos permita reelegirnos. No estamos haciendo las cosas bien, por lo tanto, esas 55 modificaciones a nuestra Constitución, cuando primero le decíamos a la gente que solamente los rojitos, ¿no es cierto?, promulgaban la nueva Constitución, bueno, terminamos pues armando un Frankenstein, ¿no es cierto? Terminaron los rojos y los azules apoyando un cambio constitucional, digamos, con nombre y apellido también, ¿correcto? Correcto, y eso es lo que también, no te puedo mentir, es lo que más frustración genera, porque mucha gente confió. Fuimos a una segunda vuelta inesperada, nadie pensó que era Fuerza Popular o Perú Libre, en donde en Perú Libre, por supuesto que habíamos otras bancadas, otros partidos, otros, digamos, de alguna manera otros movimientos con sus diferencias, pero que nos ubicábamos en un mismo espectro. Pero lamentablemente ahora vemos una alianza en donde el sostén de la señora Boluarte es precisamente, o son precisamente las bancadas de derecha. Ustedes habrán escuchado al almirante Montoya decir que esto es una exageración, a la bancada Fuerza Popular decir que esto desestabiliza al país, como si no hubieran desestabilizado ellos al país desde el día 1, ¿no es cierto?, de esta gestión. Entonces, yo creo la verdad que ahí hay mucho que hacer desde la ciudadanía y quizá deberíamos ser de menos a más, regionalmente, para que luego veamos si da al alcance nacional esta indignación que pueda cuajar en alguna movilización pacífica, en algún tipo de expresión que le demuestre a los congresistas en el rostro, de manera cruda, que no están con ellos, que no están con esta mayoría parlamentaria que está destruyendo la democracia, sinceramente.